La fusión proporciona la energía del Sol y las estrellas. Para producir energía de fusión en la Tierra hay que mantener el plasma, gas completamente ionizado, a temperaturas extremadamente altas. JET es uno de los múltiples experimentos en el mundo donde los físicos e ingenieros están tratando de producir, confinar y caracterizar plasmas a centenares de millones de grados. España participa activamente en la investigación que el JET europeo realiza en el ámbito de la fusión nuclear. Expertos españoles, junto con sus colegas de Europa y del resto del mundo, exploran las posibilidades de la fusión como una fuente de energía limpia y virtualmente ilimitada para las generaciones futuras. Al profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Sebastián Dormido Cantó, le acompaña hoy Andrea Murari, coordinador de diagnóstico en JET, jefe del Grupo de Diagnósticos de Adquisición de Datos y Control de la CSU, y Jesús Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de Fusión. Muchos de nuestros oyentes habrán escuchado alguna vez hablar del análisis inteligente de datos. En los próximos minutos vamos a intentar conocer algo más sobre el tema, enfocándolo a los dispositivos de fusión termonuclear. Para ello, nos acompañan Jesús y Andrea, quienes nos van a aportar más claridad sobre el tema tratado al ser reconocidos especialistas en el análisis de datos en dispositivos de fusión termonuclear. Para empezar y centrar el marco donde se encuadra el programa de hoy, Andrea, muy brevemente, ¿puedes resumirnos en qué consiste el proceso de fusión nuclear? Buenos días. La fusión nuclear es el proceso en el cual dos núcleos ligeros se combinan para producir un núcleo más pesado. Es el proceso complementar al proceso de fisión nuclear, que es el proceso en el cual, por lo contrario, átomos o núcleos muy pesados se rompen en componentes más pequeñas. El proceso de fusión, por lo tanto, es más complicado, porque como siempre, construir es más difícil que romper. Y la dificultad principal está liada al hecho que los núcleos están cargados positivamente y, por lo tanto, naturalmente tienden a no acercarse suficientemente para poder efectuar el proceso de fusión a causa de las repulsiones coulombianas. Para poder obtener una tasa suficiente de proceso de fusiones, los núcleos tienen que tener una temperatura muy alta, tienes que tener una energía, por lo tanto una temperatura muy alta, suficiente para superar esta barrera de repulsión coulombiana. Una de las técnicas, uno de los métodos que se utilizan para una de las técnicas, decimos, que se utilizan para poder obtener una tasa suficiente de fusiones de reacción de fusión, consiste en el generar otro estado de la materia, que es el estado de la materia de plasma. El plasma es un gas ionizado en el cual los núcleos y los electrones se separan, prácticamente se comportan como dos fluidos independientes. Estos se pueden calentar a temperatura muy alta. Y a este punto el problema principal consiste en el confinamiento, porque estas partículas de temperaturas muy elevadas naturalmente tienden a moverse en todas las direcciones. Hoy en día hay dos técnicas principales que se pueden utilizar para intentar confinar estos plasmas, estos gases ionizados de alta temperatura, que son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial. La siguiente pregunta, por tanto, parece clara, Jesús. ¿Qué diferencias hay entre el confinamiento magnético y el confinamiento inercial que nos acaba de comentar Andrea hace un momento? Buenos días. Lo primero, los dos métodos fundamentales para confinar plasma son o bien de forma magnética o bien de forma inercial. Como ha comentado Andrea, el plasma está a muy alta temperatura y no existe ningún recipiente capaz de mantener algo a temperaturas que estamos hablando que son de cientos de millones de grados. Entonces, una alternativa es crear una trampa magnética, es decir, mantener estos gases altamente ionizados en el interior de un campo magnético para confinarlos. Esto es lo que se denomina el confinamiento magnético. Por otra parte,
En las estrellas, en el Sol, existen reacciones de fusión, pero es un confinamiento inercial. Es decir, la densidad de las estrellas es tan grande que simplemente por colapso gravitatorio llegan a producirse reacciones de fusión. Obviamente en la Tierra es muy difícil conseguir este colapso gravitatorio, entonces los dispositivos de confinamiento inercial que existen hoy en día, fundamentalmente en los Estados Unidos, en el laboratorio de Livermore, es a través de cientos de láseres muy potentes que están absolutamente sincronizados y que son capaces de confinar unas cantidades muy pequeñas de gases, y de esta manera es posible producir reacciones de fusión. En total, el número de láseres que existe hoy en día en Livermore, como he comentado, es de 192 láseres. En general, el confinamiento magnético es hoy en día la alternativa más estudiada. Muy bien. Al ser la alternativa más estudiada al confinamiento magnético, ¿nos podríais decir cuáles son los dispositivos experimentales de este tipo de confinamiento más importante hoy en día? Seguramente en este campo, en el campo del confinamiento magnético, Europa tiene un papel dominante seguramente en el mundo. Tenemos una posición de liderazgo reconocido por todos. Y esto se ha obtenido esencialmente con una serie de máquinas en los países europeos, pero sobre todo con la máquina de fusión europea, el JET, el Joint European Torus, que está localizado en Inglaterra y que seguramente es la máquina de confinamiento magnético que ha tenido el más éxito, los mejores resultados, y que juega un papel de referencia en la fusión nuclear a confinamiento magnético en el mundo. Europa tiene también un papel fundamental en la construcción de las máquinas de los experimentos de próxima generación, porque ahora en Francia se está construyendo en este momento ITER, que es la máquina internacional, no solamente europea, pero todo el mundo participa prácticamente en este proyecto. Esta máquina se está construyendo ahora en el sur de Francia y efectivamente ya la configuración de la máquina revela la importancia del JET, la importancia de la contribución europea, porque básicamente ITER es un JET más grande. En términos de parámetros, ITER será una máquina de un orden de magnitud más grande del JET, y por lo tanto hay un salto muy importante de hacer en términos de conocimiento y también de preparación. En Europa hay también un programa ahora muy importante, bastante importante, de proyecto para el reactor demostrativo, porque el JET e ITER serán dos experimentos. Esperablemente, con los resultados de estas dos máquinas, se podrá construir el reactor demostrativo, la primera máquina que efectivamente pueda producir energía y enviar una parte de esta energía a la red eléctrica. Y esto nosotros esperamos que con estos tres proyectos, con el JET ahora, con la construcción de ITER y después con el proyecto de demo, Europa pueda continuar a jugar un papel fundamental y dominante en la fusión nuclear en el futuro. Para ir centrando el tema en el cual está centrado el programa que nos reúne hoy aquí, en los dispositivos de fusión de los que estamos hablando, ¿qué magnitudes se miden? Y lo que es más importante, ¿cómo se miden? Bueno, es una pregunta que no es sencilla de responder por las implicaciones que tiene. Básicamente, lo importante en un plasma termonuclear que esté a la mayor temperatura posible. Como he dicho antes, estamos hablando de temperaturas del orden de cientos de millones de grados. Entonces la temperatura debe de ser cuanto más alta mejor. La densidad del plasma tiene que ser también lo más alta posible, y estas condiciones de temperatura y densidad deben de mantenerse
durante el mayor tiempo posible. Entonces, las magnitudes más importantes de medir son temperatura, densidad y el tiempo de confinamiento. Ahora bien, ¿cuándo hay que medir esto? Bueno, el plasma no vive eternamente. El plasma tiene un ciclo de vida, que es el plasma nace, vive durante un cierto tiempo y muere. Por ejemplo, en el jet, el plasma nace, vive durante aproximadamente unos 30 segundos y después muere. Entonces, es durante estos 30 segundos en los que el plasma vive, es decir, durante estos 30 segundos es cuando el plasma está a la temperatura de cientos de millones de grados, es cuando hay que hacer todas las medidas. Este tiempo en los que vive el plasma, en la jerga nuestra, se denomina descarga. Entonces, los sistemas de medida en un dispositivo de fusión miden justamente durante las descargas. Obviamente, debido a las altas temperaturas, he de insistir otra vez, puesto que este es un tema muy importante, uno no puede medir, si uno quiere medir la temperatura, uno no puede introducir un termómetro y ver cuál es la temperatura que nos da el termómetro, ¿no? Esto significa que todas las medidas hay que hacerlo por métodos indirectos. Métodos indirectos, entonces, ¿cómo podemos realizar estas medidas indirectas? Bueno, pues tenemos dos maneras. O bien poner elementos pasivos y ver simplemente qué es lo que nos envía el plasma y tratar de caracterizarlo, o bien también algunos elementos activos, es decir, introducir algo en el plasma y ver el plasma cómo reacciona a esa perturbación que nosotros le hacemos. Teniendo en cuenta las temperaturas de las que estamos hablando, el plasma únicamente nos va a emitir o radiación electromagnética en todo el espectro, desde las microondas hasta los rayos gamma, o partículas. De la misma manera, si nosotros queremos establecer diagnósticos activos, la única manera de perturbar el plasma es mediante la inyección o de radiación electromagnética o de partículas también, y ver cómo responde el plasma a esta perturbación, como comentaba anteriormente. Esto significa que los diagnósticos, los sistemas de medida o diagnósticos en nuestra nomenclatura son unos sistemas muy especiales y se salen un poco de lo habitual que cualquiera podría estar pensando en cualquier sistema, digamos, clásico de medida. ¿Qué hace a los diagnósticos de fusión diferentes de cualquier otro sistema de medida y qué diagnósticos hay en JET, tomándolo como dispositivo de referencia mundial hoy en día? Hacer medidas en medir los parámetros, la cantidad físicas de un plasma de fusión, plantea unos problemas fundamentales, por lo menos a tres diferentes niveles. El primer es seguramente lo que ya ha comentado Jesús, que estos son objetos, son un estado de la materia diferente que normalmente no se encuentra en la Tierra. Tienen un nivel de temperaturas muy altas y son muy delicados, no se pueden tocar. Esto es seguramente es un problema. La otra dificultad consiste en el entorno, porque en general estos sistemas de medidas tienen que estar en un entorno muy hostil, muy difícil, con campos magnéticos muy elevados, niveles de radiaciones muy altos, y por lo tanto se necesitan toda una serie de precauciones y de técnicas para poder efectuar medidas seguras, medidas fiables en este tipo de entorno. La otra dificultad fundamental es que estos plasmas son objetos muy complejos. Como ha bien comentado Jesús, se tienen que medir muchísimas cosas, pero todos los parámetros están interconectados entre ellos y se tiene que conseguir de manera indirecta tener la menor resolución de estos varios parámetros que son fundamentales para poder controlar el sistema.
Naturalmente, los diagnósticos en una máquina de fusión son absolutamente fundamentales porque nos dan toda la información sobre el plasma. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos de estos objetos, de estos plasmas, son los resultados de las técnicas, de estas técnicas de medidas. Estas técnicas de medidas son fundamentales también para el control, porque se necesitan todas estas medidas para poder efectivamente controlar el plasma. Y para daros una idea de lo que es la situación en una máquina del tamaño, del nivel del JET, ahora en el JET tenemos más o menos 100 diagnósticos operacionales que funcionan cada día de operación. Tenemos más o menos 20 proyectos de desarrollos de diagnósticos para una futura implementación. Se utilizan prácticamente todas las técnicas de medidas típicas de la física, de las técnicas físicas, y como se puede imaginar, también la interpretación después de estos datos es bastante difícil, es complicada por varias razones. La primera, debido a la cantidad de estos datos. Muy bien. Por lo expuesto hasta ahora es evidente que en cada descarga se deben obtener grandes cantidades de datos, como comentaba Andrea hace un momento. ¿De qué cantidades estamos hablando, Jesús? Bueno, ya se ha apuntado que efectivamente las magnitudes más importantes de medir, reduciendo quizá de una manera un tanto simplista, pero es cierto, son la densidad, la temperatura y el tiempo de confinamiento. Sin embargo, la naturaleza del plasma es necesario conocerla y estudiarla. Entonces, hay que medir cualquier propiedad que a uno se le ocurra en el plasma, cualquier propiedad que nos dé información acerca de su naturaleza, de tal manera que podamos aprender a controlarlo con el objetivo de que en el menor tiempo posible la fusión nuclear sea una realidad. Entonces, en general, casi todas las señales que se miden son señales de evolución temporal. ¿Por qué? Los diagnósticos toman sus medidas por métodos indirectos. Entonces, los diagnósticos lo que hacen es traducir sus observaciones en señales eléctricas y estas señales eléctricas se digitalizan y almacenan normalmente para su análisis diferido. Entonces, en general, un dispositivo como JET actualmente pues puede capturar del orden de 10.000 señales en cada descarga. Dispositivos como ITER se esperan que por cada descarga pueda llegar a recoger cientos de miles de señales. Entonces, obviamente, si se está digitalizando, por ejemplo, en el caso de JET ya hemos dicho que la duración de la descarga son unos 30 segundos, pues bueno, si tenemos del orden de 10.000 señales digitalizándose durante 30 segundos, pues eso da lugar, da idea un poco de la cantidad de datos de la que estamos hablando. Si en ITER estamos hablando de órdenes de magnitud superiores en cuanto al número de señales, pero además la descarga de ITER durará no 30 segundos, sino se espera que dure 30 minutos. Entonces, esto nos puede dar idea de la cantidad de datos que podemos tener, pero simplemente pensando en señales de evolución temporal. Sin embargo, a medida que los ordenadores personales han ido aumentando sus capacidades, cada vez es más frecuente el uso de diagnósticos basados en cámaras. Entonces, las cámaras, bueno, las más típicas son cámaras que son sensibles o bien al espectro visible o bien al espectro infrarrojo. Entonces durante toda la descarga están guardando películas de sus observaciones. Con esto, en el JET, por ejemplo, se están llegando a almacenar actualmente del orden de 10 gigabytes de datos por descarga, datos que después hay que analizarlos. Y en el caso de ITER se espera recoger del orden de 1 terabyte de datos por descarga. Por tener una comparación clara, hoy en día
cualquiera que se compra un disco externo USB, pues lo normal es que la capacidad de estos discos externos sea de 1 terabyte de datos. En el caso de ITER, en cada descarga se llenará uno de estos dispositivos USB. Ya nos habéis hecho ver la gran cantidad de datos que tenemos entre manos. ¿Cómo se analiza tan ingente cantidad de datos, Andrea? Aquí tenemos que decir que hay un poquito un problema histórico, porque naturalmente las generaciones precedentes de máquinas no producían estas cantidades de datos y por lo tanto históricamente los científicos y los físicos se analizaban estos datos de manera más o menos manual. Ahora ya en el JET se ha comprobado que esto no es posible, porque ya en el JET, por ejemplo, si nosotros hacemos campañas muy importantes en la cual se utilizan todos los diagnósticos, nosotros ya en el JET podemos casi producir 1 teravatios de datos por día, no por descarga, pero por día casi lo podemos hacer. Por lo tanto, estas son cantidades de datos que no se pueden analizar manualmente. Ya, por ejemplo, en una descarga del JET, solamente nuestras cámaras pueden producir del orden de 3-4, la misma cantidad de datos que 3-4 películas de cine. Ahora efectivamente se está muy clara esta necesidad de complementar el trabajo de los científicos con técnicas de análisis de datos y de interpretación de datos que sean automáticas, que se puedan hacer de manera automática con los computers. Una de las cosas principales, naturalmente, es que es la interpretabilidad de estas análisis. Por lo tanto, estas técnicas de análisis tienen que ser inteligentes. Inteligentes significa, desde un lado, que pueden interpretar bien la complejidad de los fenómenos que nosotros queremos estudiar, y del otro, datos que proporcionen los resultados de una manera que sea posible interpretar también para el usuario, para el físico, para el científico, para el ingeniero, que tenga que utilizar esta información para cualquier cosa, que sea la interpretación de los resultados o un programa de control en tiempo real. En particular, teniendo en cuenta que los plasmas son objetos muy complejos, que tienen una fenomenología muy compleja, es importante que todas las conclusiones de físicas y de ciencia que se obtengan tengan una buena base estadísticas. Y esto se puede obtener porque el comportamiento los fenómenos del plasma tienen una correspondiente clara, se reflejan en patrones muy claros en las medidas, o se pueden reflejar en patrones en las medidas. Por lo tanto, lo que es muy importante, primera cosa, es una de las líneas de investigación más importante ahora en el análisis inteligente de datos, es encontrar técnicas que puedan automáticamente identificar estos patrones en las señales que medimos y ayudarnos a hacer correlaciones robustas entre estos patrones en las señales y los fenómenos físicos que queremos estudiar o controlar. La otra cosa es también, naturalmente, los diagnósticos son nuestros ojos para ver los plasmas y se necesita también utilizar técnicas de carácter más explorativos. Puede ser, por ejemplo, que hayas en el plasma fenómenos que nosotros ya no conocemos y que se tienen que descubrir. Dada la cantidad de datos, es muy importante también desarrollar técnicas explorativas que puedan analizar esta grandes cantidad de datos de señales de evolución temporal o películas, y puedan ver automáticamente si hay cosas nuevas, cosas interesantes, fenómenos nuevos que pueden impactar en el programa científico o que pueden tener una evidencia para el control. Todo esto naturalmente motiva el desarrollo de técnica de aprendizaje automático que automáticamente puedan ver, analicen la grande cantidad de datos que se producen y que nos den ya una respuesta estadísticamente sólida y de lo que se está pasando y de los fenómenos, en términos de fenómenos que ya conocemos y que queremos estudiar mejor, o de nuevos fenómenos que todavía no conocemos. Muy bien, aunque ya has apuntado algo, Andrea, ¿podríais explicarnos un poco más en este contexto qué significa el concepto de aprendizaje automático?
La física del plasma, desafortunadamente, es muy complicada y no existen modelos que expliquen toda la naturaleza del plasma a partir de primeros principios. Entonces, es necesario generar modelos orientados a datos precisamente a partir del aprendizaje automático. En estos modelos, lo que se trata es encontrar relaciones entre diversas magnitudes del plasma que nos permitan ahondar, profundizar en el conocimiento y en la naturaleza del plasma. Además de estos modelos orientados a datos para estudiar el plasma, es importante el aprendizaje automático para la identificación y la predicción de eventos. ¿Qué eventos son necesarios identificar o predecir en un dispositivo de fusión? Brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, Andrea. Los plasmas tienen dos tipos diferentes de configuración, principalmente de nivel de confinamiento. Son el estado de modo L, modo H, y esto es una cosa muy importante de identificar, porque se puede optimizar el control de plasma dependiendo del estado de confinamiento en el cual el plasma se encuentra. Más importante, yo diría en este momento, para casos de predicción, son las disrupciones. Disrupciones son pérdidas de control, pérdidas de confinamiento del plasma debido a instabilidades. Prácticamente causan inmediatamente la terminación rápida, muy rápida del plasma, de la configuración. Toda la energía que está en el plasma se pierde y va a impactar en la primera pared. Esto puede dañar muchísimo, esto particularmente en las máquinas más grandes, en los dispositivos de nueva generación, puede causar daños tan grandes que pueden causar la interrupción del programa experimental o dañar la máquina de manera definitiva. Por lo tanto, es importante predecir estos eventos para poder tomar las medidas que sean necesarias para apagar el plasma de manera más suave y que no cause daños. En esto en particular, en este sector, tengo que decir que el grupo de Jesús del CIEMAT y también aquí la Universidad, la UNED, tiene un papel, está muy involucrado en esto y seguramente estos grupos tienen un nivel de liderazgo a nivel mundial en el desarrollo de estas técnicas de predicción para las máquinas actuales y para la generación futura. Se sobreentiende entonces que muchos de estos análisis de los que nos estáis hablando necesitan hacerse en tiempo real. ¿Cuáles son los tiempos característicos de respuesta? Bueno, efectivamente, apuntar inicialmente que para nuestra audiencia un sistema se denomina de tiempo real cuando el tiempo de respuesta está acotado. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, en ITER, la duración de la descarga serán de 30 minutos, pero realmente el tiempo de respuesta para los eventos más peligrosos, como son las disrupciones, tienen que ser del orden de cientos de milisegundos únicamente. Entonces, estamos hablando realmente de sistemas de tiempo real muy estrictos. Para concluir, ¿cuál creéis, cualquiera de los dos, que es el futuro de los métodos de aprendizaje automático dentro de la fusión termonuclear? Yo creo que estos métodos tendrán un papel fundamental en el futuro, en toda la vida de los experimentos. Yo creo que se tendrán que utilizar a partir del proyecto de nuevas máquinas. Tendrán un papel fundamental para analizar los datos de manera científica, los datos que los diagnósticos van a producir en las nuevas máquinas y en las máquinas presentes. Y, como ya ha comentado Jesús, naturalmente tendrá un papel fundamental para preparar las técnicas y las técnicas de control en tiempo real, porque particularmente en las máquinas de nueva generación todo tendrá que ser mucho más controlado que en las máquinas presentes, y estas técnicas de aprendizaje automático nos darán seguramente los instrumentos para poderlo hacer bien y de manera segura. Para finalizar, únicamente me queda daros las gracias a los dos por todas las cosas que nos habéis contado, y seguramente haya servido para que muchos de nuestros oyentes hayan aclarado algunas de las dudas e inquietudes que se le plantean a uno cuando oye hablar de análisis inteligente de datos. Esperamos poder contar con vuestra presencia en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias.
El profesor del Departamento de Informática y Automática de la UNED, Sebastián Dormido Cantó, Andrea Murari, coordinador de diagnóstico en JET, jefe del Grupo de Diagnósticos de Adquisición de Datos y Control de la CSU, y Jesús Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos del Laboratorio Nacional de Fusión del CIEMAT, han profundizado hoy en el análisis inteligente de datos para los dispositivos de fusión termodinámica. Es precisamente el CIEMAT el principal socio de EFDA en España. CIEMAT participa en JET a través de la explotación científica de la instalación y del programa de ampliación y mejora de subsistemas. En la página web www.fusion.ciemat.es se puede encontrar información sobre el Programa Nacional Español en Fusión y sobre la fusión en general. CIEMAT, además, está profundamente involucrado en el impulso a la unidad de apoyo CSU, germen del Grupo de Promoción de Tecnología para ITER. La energía de fusión es una de las misiones científicas más significativas y prometedoras acometidas por España y sus científicos. Cursos de verano.